Imagina que estás flotando en el espacio. No hay estrellas, no hay planetas, no hay nada a miles de millones de kilómetros en todas las direcciones. ¿Sientes el vacío? Bien, porque lo que acabas de imaginar no existe. Eso que llamamos vacío, ese espacio aparentemente vacío entre las galaxias, entre los átomos, entre tú y yo, está hirviendo, está lleno de energía, está vivo de una manera que ningún lenguaje humano puede describir bien. Y en los últimos 2 años, los físicos han descubierto algo sobre esa nada que lo cambia todo. En marzo de 2025, el mayor mapa tridimensional del universo jamás construido reveló que la fuerza que empuja todo el cosmos, la energía que representa el 68% de toda la realidad, podría estar cambiando, debilitándose, evolucionando. Algo que Einstein no predijo y que ningún modelo actual explica. Y en diciembre de 2024, un equipo de físicos de Nueva Zelanda fue más lejos. Publicaron un estudio con datos de 1535 supernovas que sugiere que esa fuerza no existe, que la aceleración del universo es una ilusión causada por cómo el tiempo fluye diferente en distintas partes del cosmos. 2 teorías opuestas, los mismos datos, y en el centro de todo, el vacío. Hoy vamos a averiguar qué hay realmente en la nada. Empecemos por algo que parece una pregunta de niños, pero que ha mantenido en vela a los mejores físicos del mundo durante un siglo. ¿Qué hay en el vacío? La respuesta intuitiva es nada. El vacío es la ausencia de todo. Si sacas todo el aire de una habitación, si retiras cada átomo, cada molécula, cada partícula, lo que queda es vacío. Nada. Pero esa respuesta es completamente falsa. En 1948, el físico holandés Hendrik Casimir hizo un cálculo matemático que nadie esperaba. Tomó 2 placas metálicas perfectamente neutras, sin ninguna carga eléctrica, y las colocó en el vacío más absoluto imaginable, a nanómetros de distancia. Su cálculo demostró que esas placas deberían atraerse entre sí, sin que nada las tocara, sin ninguna fuerza conocida. ¿Por qué? Porque el vacío entre esas placas tiene menos tipos de ondas electromagnéticas que el vacío de fuera. Y esa diferencia, esa asimetría de la nada, genera una presión real y medible que empuja las placas la una hacia la otra. Este fenómeno, llamado efecto Casimir, fue verificado experimentalmente por primera vez en 1997 por Stephen Lamoureux en el Laboratorio Nacional de Los Álamos. La fuerza que encontró era de apenas piconewtones, 1/billonésima de Newton, pero estaba ahí, nacida de la nada. El efecto Casimir no es una curiosidad de laboratorio. Es la prueba más directa que tenemos de que el vacío cuántico existe y tiene energía real. Hoy en día es uno de los problemas más serios en nanotecnología. Cuando construyes engranajes a escala de nanómetros, el vacío cuántico los pega entre sí y los destruye. Los ingenieros tienen que diseñar máquinas a escala atómica teniendo en cuenta la presión de la nada. Pero si el vacío tiene energía, ¿cuánta tiene? Aquí llegamos al mayor error de predicción en la historia de la ciencia. Cuando los físicos calcularon cuánta energía debería tener el vacío cuántico sumando todas las fluctuaciones de todas las partículas conocidas del universo, obtuvieron un número enorme, específicamente un número 10 elevado a 120 veces mayor que la energía que observamos realmente en el cosmos. Un 1 seguido de 120 ceros. Para que entiendas la escala, ese número es mayor que el total de átomos en el universo observable. Es el error de predicción más catastrófico que existe en toda la física. Los propios físicos lo llaman así, el peor error de predicción de la historia. Algo cancela casi toda esa energía. Algo la suprime hasta dejar solo una cantidad minúscula, suficiente para que el universo se expanda, pero no para hacerlo estallar. Y no sabemos qué es ese algo. Una hipótesis es la supersimetría, la idea de que cada partícula conocida tiene una partícula espejo, un compañero fantasma, cuyas fluctuaciones cuánticas cancelan exactamente las de la partícula real. Electrones y selectrones, quarks y squarks, un universo doble que anula su propia energía de vacío. El gran colisionador de hadrones en el CERN lleva años buscando estas partículas simétricas y no las ha encontrado. Lo que sí ha encontrado el CERN, o más bien confirmado con enorme precisión, es la masa del bosón de Higgs, 125 gigaelectronvoltios. Y ese dato, combinado con la masa del quark top, lleva a una conclusión inquietante. El vacío en el que vivimos no es el estado de menor energía posible. Es un estado intermedio, metaestable.
como una bola de nieve en el borde de un tejado que lleva 13.800 millones de años sin caer. El universo podría estar en un falso vacío, esperando caer a uno más profundo. Eso no significa que vaya a ocurrir mañana. Los físicos calculan que ese salto podría no ocurrir en millones de billones de años. Pero la física dice que ocurrirá, y que cuando ocurra no lo veremos venir. El vacío en el que vivimos está herido, solo que nadie sabe cuándo expirará. Imagina que el universo es un cubo de agua. El agua puede estar líquida, puede ser hielo, puede ser vapor. Son estados diferentes del mismo material. Pero para cambiar de un estado a otro necesita energía, o necesita que algo desencadene la transición. Una semilla de hielo en agua subenfriada puede congelar todo el cubo en segundos. El universo funciona igual, y el campo que controla ese estado se llama campo de Higgs. El campo de Higgs es uno de los campos cuánticos más importantes del cosmos. Permea absolutamente todo el espacio y es el responsable de que las partículas tengan masa. Sin él, los electrones, los quarks, las partículas que te componen a ti, no tendrían masa, viajarían a la velocidad de la luz y no podrían formar átomos. No habría materia, no habría nada. El campo de Higgs está en un estado de mínima energía, o eso creemos, pero los cálculos actuales sugieren algo perturbador. Ese mínimo podría no ser el verdadero mínimo. Podría existir un estado de energía todavía menor, más profundo, que el campo de Higgs aún no ha alcanzado. Si en algún punto del universo el campo de Higgs cayera al verdadero mínimo, nacería una burbuja de vacío verdadero. Una burbuja en la que las constantes de la física serían completamente distintas. Las masas de las partículas cambiarían, las fuerzas cambiarían, los átomos no podrían existir, la materia no podría existir, y esa burbuja se expandiría hacia afuera a la velocidad de la luz. No podríamos detectarla, no podríamos huir, ni siquiera sabríamos que se acercaba, porque ninguna señal puede viajar más rápido que ella. Llegaría sin avisar y en fracciones de segundo convertiría todo en una región del cosmos donde las leyes de la física son totalmente distintas. Este fenómeno se llama decaimiento del vacío o vacuum decay. Y no es ciencia ficción. Es una predicción que emerge directamente de combinar la masa medida del bosón de Higgs con las ecuaciones del modelo estándar de la física de partículas. El propio Stephen Hawking escribió sobre ello antes de morir. Ahora bien, ¿qué podría desencadenar ese proceso? Un artículo publicado en Physical Letters B propuso en 2024 que los agujeros negros primordiales, objetos diminutos formados fracciones de segundo después del Big Bang, podrían ser detonadores del campo de Higgs. Su radiación, llamada radiación de Hawking, actuaría como impurezas en un líquido supersaturado, nucleando burbujas de vacío verdadero. Los autores usaron esto para poner cotas a la masa de esos agujeros negros primordiales. Si existían demasiado ligeros, dice el estudio, ya habrían desencadenado el fin del universo. El hecho de que sigamos aquí nos dice algo sobre cómo eran esos objetos en el universo primitivo. ¿Cuánto tiempo le queda al universo? Si la supersimetría existe y estabiliza el campo de Higgs, mucho. Prácticamente eterno en términos humanos. Pero sin supersimetría, y el gran colisionador de hadrones lleva años buscándola sin encontrarla, los cálculos apuntan a que el universo podría ser inestable en escalas de tiempo mucho más cortas. Algunos modelos hablan de 1 billón de años, otros de menos. Pero aquí viene algo todavía más extraño. Todo esto presupone que sabemos cuánta energía tiene el vacío. Y en 2025 esa certeza se ha tambaleado de un modo que nadie esperaba. Porque resulta que la fuerza que más energía aporta al vacío del cosmos, la fuerza que representa el 68% de todo lo que existe, la energía oscura, podría no ser lo que pensábamos, podría estar cambiando, o incluso podría no existir en absoluto, y eso lo cambia absolutamente todo. En 1998, 2 equipos de astrónomos hicieron el descubrimiento más desconcertante de la historia moderna de la física. El universo no solo se expande cada vez más rápido. Para explicarlo, los físicos resucitaron un término que el propio Einstein había descartado llamándolo el mayor error de su vida, la constante cosmológica. Una energía inherente al espacio mismo, constante en todo lugar y en todo tiempo, que actúa como una antigravedad y empuja todo lo demás hacia afuera. La llamaron energía oscura, y asignaron a esta fuerza invisible y desconocida nada menos que el 68% de toda la masa-energía del universo. Durante más de 2 décadas ese modelo funcionó. Los datos encajaban,
Los físicos lo aceptaron aunque nadie entendiera qué era esa energía, dónde venía o por qué tenía ese valor exacto. En 2024, ese consenso empezó a agrietarse. El instrumento DESI, el Dark Energy Spectroscopic Instrument, instalado en el Observatorio Nacional Kitt Peak en Arizona, publicó los resultados de sus primeros 3 años de observaciones. El instrumento puede capturar la luz de 5.000 galaxias simultáneamente. El catálogo analizado abarcó casi 15 millones de galaxias y cuásares, construyendo el mayor mapa tridimensional del universo que jamás se haya creado. Y los datos mostraron algo inesperado. Según el equipo de DESI, los nuevos datos muestran una pequeña desviación en la aceleración del universo, lo que sugiere que la energía oscura no es completamente constante. NASA Science. En palabras del profesor Seshadri Nadatur, de la Universidad de Portsmouth, el año anterior pensaron que era un error en los datos, pero ahora la evidencia es más sólida. Los datos de DESI indican que hace unos 4.500 millones de años, la influencia de la energía oscura comenzó a debilitarse, y antes de ese periodo era incluso más fuerte de lo que predecían las teorías. Hubo una energía oscura que cambia con el tiempo, no es la constante de Einstein. Es otra cosa, algo que los modelos actuales no describen. Algunos físicos hablan de un campo cuántico dinámico, llamado quintaesencia, que evoluciona como cualquier otro campo del cosmos. Otros exploran modificaciones fundamentales a la gravedad de Einstein. Un nuevo estudio basado en datos de DESI sugiere que algunas predicciones del marco cuántico de la teoría de cuerdas coinciden sorprendentemente con lo que vemos en el universo, y que el propio espacio-tiempo en las escalas más pequeñas no sigue las reglas clásicas, sino que obedece principios profundamente cuánticos. AI Future School, pero en diciembre de 2024 llegó algo todavía más radical. Un equipo de físicos y astrónomos de la Universidad de Canterbury, en Nueva Zelanda, liderado por el profesor David Wiltshire, publicó un estudio en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, basado en el análisis de 1545 supernovas tipo Ia, las llamadas velas estándar del cosmos, objetos cuyo brillo nos permite calcular distancias con enorme precisión. Los nuevos datos proporcionan evidencia muy sólida a favor del modelo Timescape, un modelo alternativo de expansión cósmica que podría resolver la tensión de Hubble y otras anomalías relacionadas con la expansión del universo. Academia. ¿Qué dice ese modelo? Que la energía oscura no existe, que la aceleración del universo es una ilusión. Según este enfoque, la expansión acelerada del universo es solo una ilusión causada por cómo medimos el tiempo y el espacio en un cosmos lleno de estructuras irregulares. El modelo Timescape reconoce que el universo es irregular, lleno de galaxias enredadas en filamentos y vastos vacíos entre ellas. La clave está en cómo la gravedad afecta el tiempo. Bucky en los enormes vacíos cósmicos, regiones casi desprovistas de materia, el tiempo transcurre más rápido. En el interior de las galaxias, donde la gravedad es más intensa, el tiempo va más despacio. Un reloj en la Vía Láctea sería un 35% más lento que el mismo en uno de los grandes vacíos del universo. Amazon. Y esa diferencia acumulada durante miles de millones de años crea la apariencia de una expansión acelerada, cuando en realidad el universo simplemente se expande de forma irregular. Si Wiltshire tiene razón, no hay energía oscura, no hay constante cosmológica. El 68% de la realidad que creíamos que existía es una ilusión estadística. El telescopio Euclid de la ESA, lanzado en 2023, y el futuro Nancy Grace Roman de NASA serán los árbitros. Para finales de esta década sabremos quién tiene razón, o descubriremos que ninguno la tiene, y que la realidad es todavía más extraña. Hay una pregunta que la física ha evitado durante décadas porque parece demasiado incómoda. ¿Qué había antes del Big Bang? La respuesta estándar es nada. El tiempo comenzó con el Big Bang. La pregunta no tiene sentido. Es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. Pero no todos los físicos están satisfechos con esa respuesta. Gabriele Veneziano, considerado uno de los padres de la teoría de cuerdas y uno de los físicos más influyentes del siglo XX, defiende que el Big Bang no fue un principio absoluto, sino un punto de transición. Antes del Big Bang, según su modelo, existía una prevuelcenada llena de campos y ondas débiles, partículas que interactuaban apenas. Las fuerzas de la naturaleza existían, pero en una forma extremadamente diluida. Y con el tiempo esas interacciones se intensificaron, las ondas se acoplaron, la densidad de energía creció hasta alcanzar un punto crítico, y entonces ocurrió lo que llamamos el Big Bang. No una creación desde la nada, sino un cambio de fase del cosmos, como el agua que se convierte en vapor. Esta hipótesis tiene una predicción verificable. Si hubo un cosmos antes del Big Bang,
Ese cosmos debió generar ondas gravitacionales que todavía estarían presentes hoy, débiles y extendidas por todo el espacio. Los nuevos detectores de ondas gravitacionales, en particular el futuro LISA de la Agencia Espacial Europea, podrían detectar ese eco del universo pre-Big Bang. Si lo encuentran, la historia del cosmos se alargará hacia atrás más allá de lo que conocemos. Pero hay otra perspectiva sobre el vacío que es todavía más radical, una que viene de los agujeros negros. En los años 70, el físico Jacob Bekenstein demostró algo que nadie esperaba. La cantidad de información que puede almacenarse en un agujero negro no es proporcional a su volumen, sino al área de su horizonte de sucesos, su superficie bidimensional. Toda la información de un objeto tridimensional está codificada en su borde, como un holograma. Gerard T. Hooft, Premio Nobel de Física, extendió esa idea. Si los agujeros negros funcionan así, quizás todo el universo funciona igual. Quizás toda la información que describe todo lo que existe en el cosmos tridimensional está codificada en una superficie bidimensional que lo rodea. El universo como holograma. Juan Maldacena, físico argentino en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, demostró matemáticamente en 1997 que esto es posible. Existe una equivalencia perfecta entre una teoría gravitatoria en 3 dimensiones y una teoría cuántica sin gravedad en 2 dimensiones que la rodea. Su artículo tiene más de 18.000 citas científicas, convirtiéndose en uno de los más citados de la historia de la física teórica. Y recientemente, en 2024, la Universidad Federal del Báltico publicó un artículo en Physics Letters B que conecta esta idea directamente con la energía oscura. Propone que la energía oscura podría entenderse como una propiedad emergente de la energía holográfica del universo, no una sustancia añadida al cosmos, sino el resultado de la información codificada en su borde. Si esto es correcto, el vacío no es vacío. El vacío es la superficie donde está escrito todo lo que existe, y la energía que hace expandir el universo es la energía de esa escritura. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Significa que vivimos en un cosmos donde la nada tiene energía, donde el tiempo fluye a velocidades distintas en distintos lugares, donde el futuro del universo depende de la estabilidad de un campo cuántico que permea todo el espacio, y donde posiblemente toda la realidad tridimensional es la proyección holográfica de información grabada en 2 dimensiones. No es metáfora, es física. Es lo que dicen las ecuaciones más precisas y verificadas que la humanidad ha construido. Y ahora mismo con DESI, midiendo 15 millones de galaxias con el telescopio Vera Rubin en Chile, fotografiando el universo entero cada pocos días, con Euclid mapeando la materia oscura. Con el futuro LISA, escuchando el murmullo de las ondas gravitacionales, estamos más cerca que nunca de entender qué hay realmente en ese vacío. Y la respuesta, lo sabemos ya, no es nada. El vacío que te rodea ahora mismo está hirviendo, está cambiando, y quizás, sin que lo sepas todavía, está escribiendo la historia de lo que viene después. ¿Qué te ha impactado más? El error de predicción de 10 elevado a 120. La posibilidad de que la energía oscura no exista. O que el universo entero pueda ser un holograma. Dímelo en los comentarios. Dale like si este video te ha hecho pensar. Y suscríbete, porque el próximo video vamos a hablar de la materia oscura, la masa invisible que construyó cada galaxia del universo y que llevamos décadas buscando sin encontrar. Hasta la próxima.